Bueno, la verdad que lo estaba deseando, ¿no? Hace 20 años ahora que me he marchado de Galicia, de trabajar aquí y bueno, y al final volver a casa era el anhelo que tenía de hace mucho tiempo y estoy muy agradecido a Tino, muy agradecido al Club Deportivo Lugo de darme esta oportunidad de poder trabajar en casa y muy ilusionado, muy contento y con mucha ganas de empezar ya a planificar todo. Bueno, he mantenido el contacto con todos mis amigos, con la familia por supuesto, y queda mucho. Al final te vas a jugar fuera porque bueno, cuando yo estaba jugando aquí era imposible pues formar parte de un Deportivo de La Coruña que estaba arriba de todo y estaba para ganar ligas. Y a partir de ahí pues mirar el futuro de otra manera, fui a jugar, la verdad que tengo una carrera deportiva que estoy muy contento de cómo la he realizado y ahora en otro ámbito del fútbol haciendo lo que me gusta, me apasiona mi trabajo, me gusta estar el día a día con los futbolistas para ayudarles, para apretarles, para decir las cosas como realmente las siento y como me hubiera gustado que las hicieran conmigo y a partir de ahí pues tener esa pizca de suerte y acierto en todo lo que haga. Mi filosofía es intentar que todos los ámbitos del club, tanto la afición por supuesto, la prensa, el club, los futbolistas, pues vayamos todos en la misma dirección, creo que es una base importante. Y después en el día a día, pues a mí me gusta estar en los entrenamientos, me gusta hablar con el futbolista, hablar con el míster, ayudar en todo lo que haga falta, trabajar en el fútbol base, me veréis viendo partidos de infantiles, de cadetes porque me apasiona. Y a partir de ahí me gusta ser muy claro con el futbolista, mirarle a la cara, decir las cosas buenas y las cosas malas y creo que no hay mejor manera. Me ha ido bien así y el futbolista yo creo que lo agradece cuando eres muy sincero y muy transparente. Bueno, evidentemente lo primero que tenemos que tratar es el tema del entrenador. Yo creo que es lo principal ahora mismo, intentar buscar la persona adecuada para estos futbolistas, para este club y para la filosofía que tiene el Lugo de hace años, ¿no? De intentar jugar bien al fútbol. Ese es el principal objetivo a día de hoy y evidentemente tratar la plantilla, seguir trabajando para mejorar los puestos que se necesiten mejorar, para intentar renovar a gente que creo que necesitamos renovar. Y ese es el principal objetivo, ¿no? Hoy nos pondremos manos a la obra y venimos con trabajo ya pensado, hecho y en la cabeza y a partir de ahí pues cuanto antes mejor.